¿Sabes por qué la gente no ha aprendido inglés? Porque el inglés se enseña mal. Punto. Si no aprendes intervalos es porque los intervalos se enseñan mal. Punto. Bueno, después de este homenaje a mi querido Anxo Pérez, que por cierto, gran fan, 我非常喜欢学习中文，多谢你我的好朋友Anxo，我非常高兴认识你。Bueno, pues después de la muy necesaria payasada del día que necesito para mantener mi salud mental, ahora sí te voy a contar por qué los intervalos se enseñan mal. Mira, a mí me los enseñaron de la siguiente manera. Yo estaba en la escuela de música cuando yo era pues un bebé. No, bueno, tendría no sé cuántos años, de un niño adolescente, ¿vale? Y el profesor, que por cierto era bastante bueno, pero bueno, era: hola niños, hoy vamos a aprender los intervalos. Mirad los intervalos, la distancia entre las notas, bla, 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 bla. Y para saber intervalos tenéis que contar tonos y semitonos. Entonces tenemos una tercera mayor. De do a re hay un tono. De re a mi hay dos tonos. Hay dos tonos, muy bien. Pues ahora nos vamos a la tabla comparativa. 0, 1, 2, 2 y medio, 3 y medio, 4 y medio, 5 y medio, 6 y medio, 7 y medio, 8. Si vemos que hay dos tonos, eso equivale a un intervalo de tercera mayor. Entonces, vale, pues una tercera que tiene dos tonos. En la tabla pone que es tercera mayor. Venga, tercera mayor. Muy bien, siguiente ejercicio, de re a fa, de re a mi un tono, de mi a fa medio tono, entonces tenemos un tono y medio, vale, vamos a la tabla. En la tabla me dice que dos tonos es una tercera mayor, pero no tengo una tercera menor, entonces a tercera mayor le tengo que rebajar un semitono, porque las propiedades de transformación me dicen que mayor menos semitono es igual a menor, entonces como yo en mi ejercicio tengo un tono y medio, pero la tabla me dice que dos tonos es mayor, pues entonces un tono y medio será mayor. Ah, entonces el resultado es una tercera menor. Venga, tercera menor ascendente. Muy bien, niño, has sacado un 10 en el examen, ya te sabes los intervalos. Venga, pasamos a la siguiente cosa. Claro que sí, pero ¿sabes qué? Que luego vas al conservatorio, tercero de grado medio, tercer año, clase de armonía. Hola niños, hoy vamos a aprender una cadencia perfecta, la resolución de un acorde de séptima dominante en el acorde de tónica en la tonalidad de do mayor, para ponerlo fácil. Mirad chicos, la resolución funciona de esta manera. Nosotros cogemos el acorde de séptima dominante y la tercera del acorde, que siempre es una tercera mayor, que es equivalente, por cierto, a la sensible de la tonalidad, o que también es equivalente a la séptima mayor en relación a su escala, pues resulta que ese intervalo resuelve en la tónica. Muy bien, pues además resulta que para hacer una resolución correcta, según la práctica común, coges el acorde dominante, ya hemos hablado de la tercera, cogemos la séptima y la séptima de ese acorde, que por cierto en un acorde dominante esa séptima siempre es de tipo menor, y si estamos en la tonalidad de do mayor, pues el acorde de sol, una séptima menor, pues esa séptima menor siempre tiene que resolver por grados conjuntos. ¿Qué? ¿Os habéis enterado? Venga, vamos a hacer ejercicios, vamos a resolver cadencias perfectas, dominantes, tónicas en diferentes tonalidades. Muy bien, y como los alumnos se saben, claro, de puta madre los intervalos, porque les han enseñado a contar tonos y semitonos, pues van, uy, a ver qué me ha dicho, vale, el acorde de dominante, la tercera mayor. Ah, vale, entonces estamos en sol, venga, de sol a la hay un tono, de la a si hay dos tonos. ¿Esto era una tercera mayor o una tercera menor? Ah, espera, la tabla, como era 0, 1, 2, 2 y medio, 2, no sé qué, no sé cuántos. Ah, vale. Ah, sí. De sol a si. Ah, sí, claro, tercera mayor. Entonces esto me ha dicho que es la sensible. Ah, claro, porque si, además es la séptima de la escala de la tonalidad. A ver, do, re, mi, fa, sol, la, si. Ah, vale, estoy bien, vale, es la sensible, entonces la tengo que llevar a la tónica. La tónica es la primera nota, de do mayor do, entonces el si, vale, si, lo muevo al do, venga, ya lo tengo claro. Siguiente cosa, la séptima la tengo que bajar por grados conjuntos. ¿Y cuál es la séptima? Estoy en sol, la séptima es menor. Uf, ostras, ¿cuál es la séptima menor? A ver, de sol a la hay un tono, de la a si, un tono, de si a do, medio tono, de do a re. Uy, espera, me he olvidado que esto es lo que estaba haciendo, la séptima. ¿Cuál es la séptima? Sol, la, si, do, re, mi, fa. Es un fa. ¿Pero cuántos tonos es una séptima menor? Y ya no me entero. Y bueno, pues sigues en ese proceso, son las 12 de la noche, los búhos están... Todo el conservatorio ya está cerrado, la profesora se ha ido a su casa y los alumnos siguen. A ver, ya casi lo tengo. Ah, voy por la sexta mayor. Venga, que solo me falta una para llegar a la séptima. Y después de 80 horas para resolver un ejercicio, ¡bien! Ya tengo el primero. Vamos al segundo, venga, tonalidad de re mayor. Acorde de la séptima de dominante. A ver, la tercera mayor de la si. Hay un tono de si a do medio. Uy, esto no me cuadra.
uy, no me cuadra, hace falta un sostenido por ahí, la tabla, se me ha perdido la tabla. En fin, como podéis comprobar, es imposible asistir a una clase de armonía y comprenderla con solvencia si no dominas los intervalos. Los intervalos son la base fundamental de toda la teoría de la música. En ellos se fundamentan los acordes y las escalas, que son los principales bloques constructores de cualquier música. Hay otros, textura, estilo, estructura, etc. Pero bueno, acordes y escalas digamos que son los fundamentos básicos, cuyos bloques constructores son los intervalos musicales. Entonces, ¿cuál es el problema? Que te enseñan a contar tonos y semitonos, luego vas a clases de armonía con tu super método de contar tonos y semitonos, vas muy lento y sientes que no te enteras de nada. Eso puede llevar a problemas como sentirte que eres medio retrasado y que no vales para la armonía, cuando no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que no te han enseñado lo que realmente necesitas saber. Por supuesto, contar tonos y semitonos es algo necesario como primer paso de comprensión, pero es que la materia debe de ir más allá. No solo se debe de quedar ahí, sino que además deben de enseñar a cómo manejar esos intervalos con agilidad, sin necesidad de estar contando tonos y semitonos. Tú tienes que saber que de do a sol sostenido hay una quinta aumentada y que de do sostenido a si bemol hay una séptima disminuida y que de re a si hay una sexta mayor, de re a si bemol sexta menor, sin pensar demasiado. Puedes pensar 2 o 3 segundos, pero no estar ahí 80 años contando. Entonces yo personalmente, bueno, ya en su día detecté eso como gran problema educativo dentro del ámbito musical, especialmente en el ámbito de la comprensión de la teoría, y traté de ponerle una solución. Y lo mejor de todo es que esa solución es gratuita. Y te la dejo aquí o en la descripción del vídeo. Ahí tienes una lista de reproducción donde puedes acceder a un curso totalmente gratuito y bastante completo de intervalos musicales en la teoría, donde no solo aprenderás los conceptos básicos y luego también a contar tonos y semitonos, porque es un paso intermedio necesario, sino que además iremos más allá y te enseñaré estrategias para agilizar el proceso, tanto mentalmente como a la hora de visualizar los intervalos en una partitura. Es un curso completamente necesario para todo aquel que quiera profundizar más adelante en la teoría de la música y es gratuito. Eso sí, claro, requiere esfuerzo, tiempo y dedicación. Tienes que ponerte ahí modo estudio, no modo ver el curso como si estuvieses viendo una serie de Netflix. Eso no sirve. Así que bueno, en resumen, si eres una persona curiosa por la comprensión musical y a veces sientes que te cuesta entender algunas explicaciones de acordes, de relaciones de acordes, de escalas, etc., probablemente sea que tu base esté tambaleándose y no la tengas sólida. La base sólida para la comprensión de la teoría son los intervalos. Para eso te recomiendo que hagas ese curso gratuito, que te bloquees un tiempo en tu día y que te decidas, venga, voy a hacer este curso y voy a dominar mi base porque eso me beneficiará en el futuro para el resto de comprensiones más complejas al respecto de la teoría musical. Pues nada, te lo dejo en la descripción, espero que disfrutes y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!